Ya tengo la carpeta completa con las hojas que usted me pidió y los gráficos que hacían falta. Hoy a la noche hay Sí, espacio. sí, sí, nos enganchamos a las 19. 19, O sea perfecto, profe. creo que tenemos un turnito ahí a las 19. ¿Pudo completar todo? Sí, sí, me faltaban dos gráficos y ya tengo la hoja de carátula que usted pidió. Excelente. A las 19 tenemos anotado uno solo, así que si quieren las 19, este, nos vemos a las 19. Perfecto, profe. Gracias. Vale, muchas gracias a usted. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, profe. ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Cómo se encuentra por esta noche? Por esta noche, ¿cómo se encuentra? ¿Sebastián no está? Sí, sí. Contento, profe. Ahí lo tenemos, Sebastián. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Cómo anda? Todo bien, por suerte. Usted ya tiene ahí Sí, la la, camiseta. la camiseta preparada, ya metió la birra al freezer, todo, profe. La camiseta y la bandera. Sí, señor. ¿Usted vivía cerca de Barranquillas? No, viví un tiempito cerca, pero no soy de ahí, yo soy de la capital. Ah, está bien. ¿Usted sabe la canción esa de Barranquilla? ¿Cómo es? Esa del Caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Sí, sí, profe. Muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, la mayor de la suerte para esta noche, Sebastián. Que Bueno, gane, profe. que gane el mejor. ¿Qué va a hacer? Bien, entonces, ¿alguna pregunta, dudas? Pasamos a compartir pantalla. Ahí tenemos. Seguimos en la semana número 13, clase número 23, 8 de junio 2021. Ayer estuvimos viendo reflexión entre dialéctico y dialéctico. Habíamos empezado, estamos en la unidad número 7, unidad temática. Número 7, reflexión dialéctico-dialéctico. Entonces decimos, tenemos dos medios dialécticos, el medio 1, el medio 2, la superficie de frontera que los separa. Acá tenemos un mu sub 1, un epsilon 1, sigma 1 igual a 0, mu sub 2, epsilon 2, sigma 2 igual a 0 porque los dos son dialécticos. Entonces analizábamos qué pasaba cuando la onda venía por el medio 1, se encuentra en la superficie frontera y parte se transmite y parte se refleja. Habíamos hecho las conclusiones, encontramos que el coeficiente de reflexión del campo eléctrico es igual a eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1, de donde acá calculamos el eta 2 y acá calculamos el eta 1. Es decir, que seguimos aplicando las mismas ecuaciones que habíamos visto en la primera parte para medio continuo. Ahora lo que vamos a hacer es el punto que sigue. Fíjense que hace todo un trabajo de, cuando decimos el punto 7.7, reflexión y transmisión en cualquier medio. Punto 7.7, reflexión y transmisión en cualquier medio. Ese es el desarrollo teórico y recordamos la ecuación de la onda
expresada solamente en z, dejando de lado el tiempo. Cuando la obtuvimos de las ecuaciones de Maxwell, teníamos E sub i por E a la menos gamma z más el E reflejado por E a la gamma z. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos obtenido la expresión del coeficiente de reflexión de esa manera? Entonces, el campo magnético lo expresamos en el eje Y igual a E sub I sobre eta por E a la menos gamma z menos el E reflejado sobre eta por E a la gamma z. Ahí tendríamos la ecuación del campo eléctrico y campo magnético. Ya habíamos recordado el coeficiente de reflexión, que decimos que es igual, coeficiente de reflexión, que es igual al E reflejado sobre el E incidente. Quiere decir que si lo expresamos en función de la ecuación, vamos a tener que el coeficiente de reflexión gamma sub E va a ser igual a E sub R por E a la gamma z sobre el E sub I por E a la menos gamma z. Recordamos que para cualquier medio, la impedancia intrínseca, vamos a trabajar con la ecuación eta igual a raíz de mu sobre epsilon sobre la raíz cuarta de 1 más sigma sobre omega epsilon al cuadrado, que es el factor de disipación, por E a la j medio tangente a la menos 1 de sigma sobre omega epsilon. Eso porque estamos... Y nosotros partimos de acá, de estas dos ecuaciones, que son las que habíamos encontrado a partir de las ecuaciones de Maxwell. Y recordamos, vamos a hacerlo así. Si nosotros tenemos la ecuación general, nosotros hasta ahora habíamos trabajado con la onda incidente, y ahora vamos a tener que trabajar
con la onda incidente y con la onda reflejada. ¿Sí? Lo estamos expresando en función del espacio, independizándonos del tiempo. O sea, dejamos a un lado el E a la J omega T, estamos analizando solamente en función del espacio. Entonces, es bueno recordar que el gamma, habíamos dicho que es igual a alfa más J beta, constante de propagación, aquí tenemos la constante de atenuación, y aquí la constante de fase. Que para el caso, si sigma es igual a 0, vamos a tener como alfa es igual a omega raíz de mu por epsilon sobre 2, factor común de 1 más la raíz cuadrada de 1 más sigma sobre omega epsilon al cuadrado, si sigma es igual a 0, esto es 0, el 1 más 1 es 2, se nos va con este, y nos queda que alfa ahí tenemos menos 1. Entonces, cuando hacemos este se hace 0, 1 menos 1, 0, alfa nos queda igual a 0. No hay atenuación. Acá le agregamos dieléctrico perfecto. No hay atenuación. ¿Sí? Entonces, hemos recordado también las constantes de propagación, atenuación y fase. De esa manera, nosotros tendríamos la posibilidad de que si sigma no es igual a 0, podemos calcularla en cualquier punto y para cualquier medio. Tendríamos que calcular la atenuación y a la impedancia intrínseca calcularla con la fórmula general. ¿Sí? O sea, siempre que nos dicen que sigma igual a 0, yo puedo trabajar con esta fórmula. Pero ojo, si sigma no es igual a 0 y a nosotros nos dan los valores del medio, tengo que aplicar la fórmula completa, tanto en alfa, beta, impedancia intrínseca, velocidad de propagación y todo lo demás. Si acá nosotros queremos hacer beta, para cuando sigma igual a 0, o sea, beta general es igual a omega raíz de mu epsilon sobre 2, factor común, y lo único que cambiaba era el signo, más la raíz de 1 más sigma sobre omega epsilon al cuadrado. Entonces, si sigma es igual a 0, vamos a tener que este se nos va. Ahora sí, el 1 más 1 es 2, con el 2 se nos simplifica y nos queda que beta es igual a omega raíz de mu epsilon. Omega raíz de mu epsilon. Pero nosotros habíamos dicho que la velocidad de propagación es igual a 1 sobre la raíz de mu epsilon. Lo dijimos el primer día de clase, donde si nosotros hacemos la velocidad de propagación para
mu sub 0 y epsilon 0 nos da 1 sobre raíz de mu sub 0 por epsilon 0, y esto nos da 3 por 10 a la 8. Es decir, que seguimos aplicando las mismas expresiones que hemos aplicado para medios continuos. Entonces de acá es donde tenemos que beta es igual a omega sobre velocidad de propagación. ¿Queda claro? Entonces ahora tenemos un procedimiento que es muy importante. Impedancia de campo, el punto 7,8. Profe, ¿puede volver un segundito? Me falta una cosa. Sí. ¿Cómo no? El punto 7,8. Gracias, profe. Disculpe. El punto 7,8 es impedancia de campo. Impedancia de campo. ZC. Impedancia de campo. Y vamos al concepto. El medio continuo nosotros calculamos la impedancia intrínseca del medio 1 y la relación entre el campo magnético, el campo eléctrico y campo magnético siempre nos da la impedancia intrínseca del medio. Siempre. El medio continuo. Con reflexión, vamos a dibujar por acá la superficie frontera, acá el medio 1, acá el medio 2. Nosotros hemos dicho que tenemos una E incidente que se dirige en la dirección Z, un H incidente, y tenemos un E reflejado y un H reflejado, que va en la otra dirección. Con la suma de las dos, vamos a tener que el campo total es igual a E sub I más E sub R, y HT va a ser igual a HI más HR. Ahora, no nos va a dar el mismo valor de impedancia en todos los puntos, porque va a depender de cómo se cruce el incidente y el reflejado, tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Por lo tanto, vamos a tener un valor de impedancia distinto en cada punto.
Entonces, si nosotros tomamos esta fórmula general y la llevamos para el medio continuo, podemos decir que acá la impedancia de campo es igual a esta 1. Entonces, vamos a la definición. ¿A qué llamamos impedancia de campo? A ver, vamos a hacer una... preguntita. A ver, Nieto Javier, Sí, profe. ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias, bien. Pero me ha surgido una duda. Diga. ¿La onda plana existe o no existe? Existe, pero tiende al infinito. O sea, tendiendo al infinito, mejor dicho. Chan. A ver. Hacia el infinito y más allá. Tendiendo A al ver, infinito desde el punto donde se originó, digamos. pero el infinito es como muy lejos. Entonces, el infinito no existe. Bueno, muy lejos. Muy lejos. O había dos situaciones. Lejos. Perfecto. Dentro de la esfera, si ustedes se acuerdan, excelente. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros graficamos en el pointing, graficamos esferas a partir de la antena. Entonces, esas esferas, al hacerse tan grandes, pueden ser tomadas como línea recta. O, como dijo recién, tomando una pequeña porción de esa esfera, yo la puedo considerar recta. ¿Sí? O sea, si supongamos tenemos parte de una esfera y yo tomo un pedazo muy chiquito, yo lo puedo considerar como una línea recta. Y ahí considero la onda plana. Voy a tener que considerar así para que sea realmente plana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las próximas curvas van a ser así, van a ser casi todas rectas. ¿Estamos? Entonces la onda plana sí existe. Entonces, vamos a definir impedancia de campo a la relación entre el campo eléctrico total y el campo magnético total en un medio que tiene reflexión. En un medio, profe, ¿qué es lo que dijo? Que tiene reflexión. Ah, gracias. A ver quién lee la definición que hemos dado para ver si está bien. Yo la leo, profe, si quiere. Dale. Impedancia de campo es la relación entre el campo eléctrico total y el magnético total en un medio que tiene reflexión. Perfecto, Lucas. Excelente. Y si le queremos agregar en un medio continuo, la impedancia de campo es igual a la impedancia intrínseca del medio. Y va a ser igual en todos los puntos. En un medio continuo, la impedancia de campo es igual a la impedancia intrínseca y va a ser igual en todos los puntos. En el medio con reflexión, la impedancia de campo va a ser distinta punto por punto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro desafío?
encontrar la impedancia de campo en cada punto. Acá, 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 acá. En cualquier punto vamos a poder calcular la impedancia de campo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que sumar el campo eléctrico total, la suma del incidente reflejado en el punto, dividido el campo magnético total, incidente más reflejado en ese mismo punto, lo dividimos y eso nos va a dar la impedancia de campo. ¿Queda claro? Ese concepto lo tenemos que ir aprendiendo desde ahora. La impedancia de campo es un valor de impedancia que sale de dividir el campo eléctrico total sobre el campo magnético total y va a ser distinta en cada punto. ¿Por qué va a ser distinta en cada punto? Y porque en cada punto la suma algebraica entre el incidente y el reflejado va a ser distinta. Eso es muy, muy importante. ¿Queda claro? Bien, entonces, acá nosotros, como vamos a calcular la impedancia de campo en los distintos puntos, nosotros vamos a tener que hacer un cambio de variable. A partir de ahora, nuestro punto cero va a ser la superficie de frontera. Y vamos a tomar las distancias desde la superficie de frontera. Entonces, ¿qué va a pasar con la ecuación de onda? La ecuación de onda, desde ahora, en medios con reflexión, la vamos a expresar como E sub I por E a la gamma Z más E sub R por E a la menos gamma Z. Si si sigma es igual a 0, E sub X de Z va a ser igual a E sub I por E a la J beta Z más E sub R por E a la menos J beta Z. Quiere decir que cambió el signo porque yo estoy yendo ahora en dirección contraria. Estoy tomando la distancia no desde el generador, como la tomaba antes. Antes nuestro cero es acá. Y ahora nuestro cero va a ser la superficie frontera. Eso que quede claro de ahora, porque si no después seguimos avanzando y dice, profe, pero ¿por qué le cambio el signo? Cuando trabajemos con reflexión, tomamos la distancia desde la superficie frontera. Entonces, partimos de la ecuación de E sub X de Z
igual a E sub I por E a la J beta Z más E sub R por E a la J beta Z. Y el campo magnético, vamos a recordarlo, cómo nos va a quedar ahora, la menos J beta Z. HI función de Z es igual a E sub I sobre la impedancia intrínseca por E a la J beta Z menos E sub R sobre eta por E a la menos J beta Z. ¿Sí? Ese va a ser nuestro punto de partida. Entonces, si dividimos esas dos ecuaciones, vamos a obtener la impedancia de campo. Este sería el procedimiento para encontrar la impedancia de campo. Voy a poner acá. Así. Y la impedancia de campo va a ser el cociente entre las dos. ¿Estamos? Ahí está. El cociente entre las dos va a ser la impedancia de campo. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el E sub I, el E incidente, factor común, tanto en el numerador como en el denominador. Y vamos a tener E sub I, a ver si sacamos E sub I, ¿me conviene? Sí. E sub I, factor común, de a la J beta Z, más E sub R sobre E sub I por E a la menos J beta Z. Y en el denominador nos va a quedar E sub I E sub I, factor común, y vamos a sacar E sub I sobre eta, acá, así después lo podemos subir, nos va a quedar E a la J beta Z, menos E sub R sobre E sub I por E a la menos J beta Z. Entonces tenemos que este se nos va con ese otro. Entonces, vamos a tener que la impedancia de campo va a ser igual a la impedancia intrínseca, que le vamos a poner impedancia intrínseca del medio 1, ya que estamos, factor común de E a la J beta Z más E sub R sobre E sub I por E a la menos J beta Z sobre E a la J beta Z menos E sub R sobre E sub I por E a la menos J beta Z.
nosotros tenemos que E sub R sobre E sub I lo hemos definido como eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1. Entonces, lo vamos a reemplazar en la ecuación y nos va a quedar que la impedancia de campo es igual a eta 1, factor común de E a la J beta Z, más eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1 por E a la menos J beta Z. Y en el denominador nos va a quedar E a la J beta Z menos eta 2 menos eta 1 sobre eta 2 más eta 1 por E a la menos J beta Z. Ya va tomando pinta. Entonces, vamos a sacar común denominador. Para sacar común denominador, tanto en el numerador como en el denominador, multiplicamos el término que le falta el denominador. Entonces vamos a tener que eta 1 nos queda acá, y vamos a tener eta 2 más eta 1 por E a la J beta Z más eta 2 menos eta 1 por E a la menos J beta Z, todo sobre eta 2 más eta 1. Y en el denominador vamos a tener algo similar, donde eta 2 más eta 1 por E a la J beta Z menos le podemos poner más y cambiamos de signo, más eta 1 menos eta 2 por E a la menos J beta Z sobre eta 2 más eta 1. Entonces, como los dos denominadores son iguales, esto se nos va. ¿Queda claro? Este está lindo porque esto entra en el segundo integrador. Este desarrollo está lindo para esos días, va a ser más o menos en junio, julio, días fríos, entonces está lindo para practicar y entrar en calor con estos desarrollos. ¿Me parece, Sebastián? Sebastián, se nos fue, está haciendo la entrada en calor para el partido. ¿Sí? Entonces tenemos la impedancia de campo va a ser igual a, nos queda eta 1 en el numerador. Y acá vamos a tener eta 2 por E a la J beta Z más eta 1 por E a la J beta Z más eta 2 por E a la menos J beta Z menos eta 1 por E a la menos J beta Z. Esto lo que requiere es mucha prolijidad al ir haciendo los reemplazos. Justamente eso es lo que caracteriza al ingeniero.
Y en el denominador nos va a quedar eta 2 por E a la J beta Z más eta 1 por E a la J beta Z más eta 1 por E a la menos J beta Z menos eta 2 por E a la menos J beta Z. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿En las otras materias le hacen estos desarrollos, le demuestran cómo son las cosas o medio que ustedes le dicen y ustedes le tienen que creer? Suele haber desarrollo. Hay veces que no le dan mucha importancia, hay veces que sí, pero el desarrollo suele estar, aunque sean las filminas. Bueno, o sea, nosotros preferimos ir haciéndolo paso a paso para que ustedes nos sigan y tomar conciencia de que este procedimiento es importante para demostrar lo que estamos diciendo, porque si no después vamos nosotros a llegar a una expresión y va a decir, ¿y de dónde sale? Está bien, si yo lo sé hacer, digo, la ecuación que vamos a encontrar sale de dividir la ecuación de campo eléctrico y la ecuación de campo magnético. Pero estamos demostrando los pasos. Porque si no, es como que nos cuentan la historia, la tenemos que creer, y si nosotros la quisiéramos demostrar, no podemos. Entonces, nosotros preferimos invertir el tiempo yendo paso por paso para que ustedes nos puedan ir siguiendo y que queden con el concepto claro de que la fórmula que vamos a obtener es demostrable dividiendo la ecuación de onda de campo eléctrico y la ecuación de onda de campo magnético. ¿Sí? Anoche estábamos y un alumno, cuando le preguntamos, dice, sí, lo estoy siguiendo el libro. Entonces, le decía, si usted no lo va notando y haciéndolo paso por paso, es como ir al gimnasio, verlo al profesor que levanta pesas y después te quiere que le crezca el músculo. Si no practicamos nosotros, no vamos a adquirir esa facultad de poder demostrar las cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en ingeniería. Porque si no, va a quedar como que, sí, me la contaron y era así. Entonces, es importante invertir este tiempo, pero decir, vámonos construyendo todos juntos y demostremos que es así, para convencernos totalmente de que esa expresión es la que nosotros necesitamos. ¿Sí? Me parece que se copió la anterior. Entonces, habíamos hecho acá este. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que teníamos en la página anterior.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sacar eta 1 y eta 2 como factor común. Entonces, vamos a hacer un poquito más chiquita esta. Ahí tenemos. Entonces vamos a sacar factor común eta 1 y eta 2 y vamos a tener que la impedancia intrínseca de medio 1 es igual a, la impedancia de campo es igual a eta 1 factor común de ¿Lo comienza con factor común? Sí. Eta 2 factor común de E a la J beta Z más E a la menos J beta Z. Más eta 1 factor común de E a la J beta Z menos E a la menos J beta Z. Y en el denominador, eta 1 factor común de E a la más J beta Z más E a la menos J beta Z más eta 2 factor común de E a la J beta Z menos E a la menos J beta Z. Ahí está. Ahí expresamos con eta 1, eta 2 y los exponenciales. ¿Ustedes se acuerdan de Euler? ¿Qué nos decía Euler? Sí, profe, ahí tenemos una forma del seno y el coseno, ¿no? De beta z. Exactamente. Nosotros teníamos, fíjense, para acordarnos por Euler, yo sé que si escribo E a la J beta Z es coseno de beta Z más J seno de beta Z. Y si yo pongo E a la menos J beta Z es igual a coseno de beta Z menos J seno de beta Z. Por lo tanto, si yo tengo E a la más J beta Z más E a la menos J beta Z, si yo sumo estas dos, ¿qué nos pasa? Si yo sumo A y B. Los senos se van, ¿puede ser? Los senos se van. Entonces, ¿qué tendríamos? 2 cosenos de beta z. 2 coseno de beta Z. Excelente. Y si yo hago E a la más J beta Z menos E a la menos J beta Z, ¿qué nos pasaría? Haciendo A menos B. Nos va a quedar J2 seno de beta z. Exactamente. J2 seno de beta Z. Entonces, eso va a ser lo que vamos a reemplazar en la ecuación de arriba. Entonces nos va a quedar que la impedancia de campo va a ser igual a eta 1
factor común de eta 2 por 2 coseno de beta z más eta 1 por j 2 seno de beta z. Sobre eta 1 por 2 coseno de beta z más eta 2 por j 2 seno de beta z. Si nosotros vamos a hacer dos operaciones, dividimos por coseno de beta z por 2 coseno de beta z. 2 coseno de beta z. Entonces nos va a quedar que la impedancia de campo va a ser igual a eta 1, factor común de eta 2. Si dividimos numerador y denominador se nos van a simplificar, entonces el 2 coseno de beta z acá nos desaparece y nos queda más j eta 1 tangente de beta z sobre eta 1 más j eta 2 tangente de beta z. Y esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para encontrar la impedancia de campo en cualquier punto. Entonces, partimos de dividir el campo eléctrico y campo magnético, y le podemos poner acá, igual a campo total sobre campo eléctrico total sobre campo magnético total, que era como habíamos empezado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fórmula de impedancia de campo. Entonces, como beta es igual a 2pi sobre lambda o 2 por 180 sobre lambda, según como pongamos la calculadora para calcular la tangente, a z la vamos a expresar en longitudes de onda. La magnitud de la distancia va a ser en longitudes de onda. ¿Para qué? Para que si yo digo, quiero saber cuánto vale la impedancia de campo a 0,25 de lambda, hago tangente de 2, si la quiero calcular en grados, por 180 sobre lambda por 0,25 lambda. El lambda se me va con el lambda y me queda tangente de 2 por 180 por 0,25
y calculo la tangente. El eta 1 lo conozco, el eta 2 lo conozco, entonces de esa manera, si a mí me dicen, vaya calculando cada 0,25 lambda cuánto vale la impedancia, nosotros podemos hacer perfectamente el cálculo y calcular la impedancia de campo. Entonces, cuando nosotros tengamos, ¿estamos todos ahí? ¿Pudieron copiar todo? ¿Estamos ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Profe, cuando puso teta entre corchete y lambda, ¿es por o sea, por cómo lo vamos a expresar o tiene un igual después de tangente? O antes de tangente. Más J, eta 1, tangente beta z. ¿Cuál? ¿El corchete? No, cuando puso z corchete lambda. El corchete. Ah, Sí. es la magnitud de lambda. Ah, La magnitud de z. O sea, las distancias las vamos a poner en longitud de onda. Para que se simplifique después aquí en la fórmula, para hacerlo más fácil. bien, profe. No, pensé que no había escuchado. Pensé que era Magnitud. igual. O sea, esto es a z, en vez de expresarla en metros, la vamos a expresar en porcentajes de longitud de onda. Entonces, supongamos que la longitud de onda del generador, el lambda G, vamos a empezar por la frecuencia. La frecuencia. Por ejemplo, que la frecuencia sea 100 MHz. Calculo, la longitud de onda va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia, igual a 3 por 10 a la 8 sobre 10 a la 8. Si me va con me queda que la longitud de onda es 3 metros. Entonces, nosotros teníamos la superficie de frontera, sabemos que las distancias ahora las medimos de acá para allá. Este es el 0. Y nos dice, calcule cuánto vale en 2 metros. ¿Cuánto vale la impedancia de campo acá, donde tenemos 2 metros? Entonces, los 2 metros en longitud de onda esos 2 metros le vamos a llamar el lambda D o lambda Z, no sé, lambda Z, le podemos poner. Entonces, lambda Z va a ser igual al lambda G, a la distancia sobre el lambda G. Entonces va a ser 2 sobre 3 ¿cuánto nos da? 0,6 periódico. 0,66 longitud de onda. Entonces, en la ecuación, yo voy a utilizar el 0,66 lambda, entonces cuando tenga que calcular la tangente de beta por z, va a ser igual a la tangente
de 2 por 180 sobre lambda por 0,66 lambda. Se me va este lambda con lambda y nos queda tangente de 2 por 180 por 0,66, donde 2 por 180 por 0,66 nos da 239,76. Sería la tangente de 239,76 grados. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Raíz de 3 puede ser. Ese no es un resultado que podemos aplicar. ¿Cuánto nos da? Un número decimal. 1,732. 715. Tangente de 239,76 sacó. Lo estoy calculando en radianes para hacerlo por las dos maneras, pero sí. Con la calculadora en radianes y utilizando la otra manera que explicó con 2pi. 2pi. Me da lo mismo que Joaquín a mí, profe. Claro, 2pi por 0,66 y apliqué la tangente de eso. Profe, es porque los chicos usaron el número en fracción. Por El eso. 0,66. En fracción, en 2/3 usaron. Ah, bueno, entonces da 1,70 y 73.25. 73,20. Entonces la impedancia de campo va a ser igual a eta 1, factor común, de eta 2 más j, eta 1 por 1,7320 1,7320 sobre eta 1 más j, eta 2 por 1,7320. Y de ahí sacaríamos la impedancia de campo. Profe, Sí, señor. ¿cuál es la ventaja de elaborarlo así respecto de lambda, digamos? Porque tenemos el lambda ahí, en el denominador. Sería como, si ustedes quieren, le ponen el 3 acá abajo y ponen los 2 metros, que es la operación que hemos hecho, es lo mismo. ¿Me entiendes? Sí, claro, no tuve en O sea, cuenta ese, si no- ese detalle. Sí, si nosotros porque siempre ponemos- se la... Si nosotros ponemos 2, supóngase, lo hacemos radianes, por pi, por los 2 metros, sobre los 3 metros que es la longitud de onda. Es como para que se den cuenta que estamos haciendo. Después ustedes, si lo quieren expresar en longitud de onda o en metros, pero tienen que tener cuidado cómo lo reemplazan. ¿Está Ahí bien? estamos, profe. Gracias. Yo les hago referencia a la longitud de onda porque después cuando trabajemos con los diagramas vamos a trabajar con longitud de onda más fácilmente. Entonces por eso, para que conozcan las dos maneras. Ahí va, profe. Algo había ahí. Listo. Gracias. Entonces, de esta manera nosotros podríamos calcular la impedancia de campo en cualquier punto del espacio. No diga a 0,5, 1 metro, 1,5, 2 metros, 2,5, ta. En cualquier lado podemos calcular la impedancia de campo de esta manera.
¿Queda claro? Es importante conocer esto para saber la relación que vamos a tener de impedancia en los puntos. ¿Por qué? Porque después vamos a ir más allá todavía. Nosotros vamos a encontrar la equivalencia entre, si nosotros tenemos la superficie frontera, el medio 1 y el medio 2, en donde calculamos eta 1 y eta 2, después lo vamos a comparar, y la impedancia de campo es igual a eta 1, factor común, de eta 2 más j eta 1 tangente de beta z, sobre eta 1 más j eta 2 tangente de beta z. Nosotros vamos a trabajar con la fórmula equivalente con las líneas de transmisión. Vamos a tener una línea de transmisión donde tenemos la impedancia característica línea y la impedancia de carga, y vamos a encontrar que la impedancia de carga de campo es igual a Z0, factor común de ZR más J Z0 tangente de beta Z, sobre Z0 más J ZR tangente de beta Z. Totalmente equivalentes. Lo que nosotros vamos a ver en reflexión en el espacio libre, lo vamos a ver reflexión en la línea de transmisión. Y vamos a tener que adquirir la capacidad de comprender lo que ustedes han visto en teoría de los circuitos, porque estos conductores ya no se van a comportar como conductores. Porque de pronto en teoría de circuitos nos enseñaron, si yo mido desde acá, mido la impedancia de carga. Si mido desde acá, mido la impedancia de carga. Si mido de acá, mido la impedancia de carga. Nosotros vamos a encontrar que si yo mido desde este punto, puedo medir cualquier valor dependiendo de la relación que haya entre la impedancia característica y la impedancia de carga. Ya los conductores no se comportan como conductores y voy a poder medir diferentes valores de impedancia en cada punto. Por más que nosotros lo veamos como conductor, ese conductor no se comporta como conductor. Entonces vamos a poder ir midiendo y encontrar valores diferentes de impedancia en cada punto de esa línea, al igual que lo hacemos acá en los medios. ¿Queda claro? Profe, a mí me quedó una duda. Sí. Cuando estemos trabajando a 0.25 o 0.75 de lambda, ¿qué pasa? Porque ahí, por ejemplo, la tangente nos va a tender a infinito. Sí. O sea, ¿eso tiene alguna manera de verlo en lo que pasa? Exactamente. O sea, cuando nosotros hablamos impedancia igual a infinito, ¿a qué es igual? A un circuito abierto o impedancia de circuito abierto. Si nosotros tenemos impedancia igual a 0, ¿a qué es igual? a un cable, a un conductor perfecto sería. Impedancia de cortocircuito. Entonces nosotros vamos a encontrar que a esa distancia vamos a tener un circuito abierto. O cuando nos dé 0, vamos a tener un cortocircuito.
¿De acuerdo? Bien, gracias. Que eso es justamente lo que nosotros tenemos que ir elaborando, porque vamos a decir, pero ¿cómo? Si yo acá tengo, supóngase, usted dice, si yo partí de cero, ¿qué es lo que mido en cero? La Cero. impedancia de campo para Z igual a cero. ¿Cuánto vale la impedancia de campo para Z igual a cero? Cero sería. Mire la fórmula. Si Z es igual a cero. ¿Cuánto vale la impedancia de campo para Z igual a cero? Para distancia, o sea, para la distancia igual a cero. N2 puede ser, profe. Exactamente. Estoy midiendo, como si estuviera midiendo la carga acá, estoy midiendo el eta 2. En la superficie de frontera yo voy a medir eta 2, porque es lo que tengo, eta 2. A partir de ahí, voy a ir midiendo diferentes valores que me va a dar la relación entre eta 1 y eta 2, de acuerdo a la fórmula que hemos nosotros expresado. Y vamos a encontrar de decir, pero ¿cómo? En un determinado valor, en una determinada distancia, tengo un valor. Después, en otro punto de la línea voy a tener un circuito abierto. En otro punto de la línea voy a tener cortocircuito. Sí, todo eso lo vamos a ir verificando que es posible. ¿Sí? Por ahora, entender cómo podemos calcular la relación entre el campo eléctrico y campo magnético en los medios. Fíjense que nosotros partimos de acá, partimos de campo eléctrico y campo magnético, los dividimos, dijimos que eso era igual a la impedancia de campo y encontramos esa expresión. Nos va a permitir, dándole valores a Z, nos va a permitir a nosotros calcular cuánto vale la impedancia de campo en cualquier punto de ese medio con reflexión, partiendo desde la superficie frontera. Ese es el desafío para la segunda parte. Esto sería el cálculo analítico. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular cuánto vale el campo en cualquier punto, sumamos la incidente con la reflejada. Si queremos saber cuánto vale la impedancia en cualquier punto, dividimos el campo eléctrico total sobre el campo magnético total. Es así de sencillo. Acá. Si yo quiero saber el campo total, sumo incidente y reflejada. Si quiero saber campo magnético total, sumo campo magnético incidente más el campo magnético reflejado. Si lo divido a los dos, voy a tener la impedancia en cada punto. Nada más que nosotros hemos trabajado la fórmula para encontrarlo más fácilmente, en función de las impedancias de los medios. Fíjense que lo único que nos hace falta a nosotros saber acá es la impedancia del medio 1, la impedancia del medio 2 y la distancia a la cual queremos calcular el valor de la impedancia. ¿Sí? O sea que ustedes ya
En este momento, como saben, supóngase, si nosotros le damos el mu sub 1, el epsilon 1, el epsilon 2 y el mu sub 2, ustedes pueden calcular la impedancia intrínseca 1 y la impedancia intrínseca 2, y ya están en condiciones de calcular la impedancia de campo en cualquier punto. Entonces, como práctica, les queda la posibilidad de repasar lo que hemos visto. Si ustedes se fijan, en el ejercicio 53, nosotros ayer hicimos 51 y 52. El 52 era extraer conclusiones. Entonces, en el ejercicio 07, 03, 53, nos dice, un radar meteorológico emite una onda electromagnética cuyo campo eléctrico posee una amplitud SUI 200 volt por metro. La frecuencia de trabajo es 100 MHz. La onda se propaga por el vacío e incide en forma perpendicular sobre la superficie plana de un dieléctrico sin pérdidas, cuyos parámetros característicos son los siguientes. Quiere decir que la onda se viene por acá, así, se viene propagando, y encuentra acá una superficie de frontera, en donde tiene mu sub r igual a 1, epsilon r igual a 6,25, sigma igual a 0. Este es el medio 1, el vacío, y este es el medio 2. Nos pide calcular y ahí empezamos. Eta 1, eta 2. Beta 1, beta 2. Lambda 1, lambda 2. Coeficiente de reflexión del campo eléctrico, coeficiente de reflexión del campo magnético. Coeficiente de transmisión o refracción del campo eléctrico, coeficiente de transmisión o refracción del campo magnético. Módulo de E sub R y módulo de E sub T. Módulo de HI, HR y HT. Y el punto H, lo que habíamos estado hablando ayer, verificar los resultados anteriores demostrando la igualdad de la densidad de potencia Poynting en ambos medios. Verificar que el Poynting 1
es igual al pointing 2. ¿Sí? La impedancia intrínseca del vacío la calculamos y es 377. La impedancia intrínseca del medio 1, si yo sé que la impedancia intrínseca es igual a raíz de mu sobre epsilon, es igual a raíz de mu sub r por mu sub 0 sobre epsilon r por epsilon 0. Quiere decir que es igual a 377 por la raíz de 1 sobre 6,25. Quiere decir que eta 2 es fácil calcularlo. Ya tenemos eta 1 y eta 2. ¿150,8 puede ser? 150,8. Ohm. Sabiendo el eta 0 y el eta 2, que vendría a ser el eta 1 acá, ¿cierto? Que es igual a eta 0, ya podríamos calcular el coeficiente de reflexión, igual a eta 2 menos eta 1, coeficiente de reflexión, sobre eta 2 más eta 1. Y así, podemos ir calculando, ustedes ya están en condiciones de ir calculando todo esto que tenemos acá. Y ahí tenemos 53, 54 y 55. La semana que viene vamos a hacer ejercicios con el ingeniero Contreras. ¿Queda claro? Pero ustedes ya pueden ir practicando, verificando. En la guía tenemos los resultados, entonces dicen, a ver si cálculo la impedancia, perfecto. Cálculo la constante fase, ajá. Cálculo la longitud de onda, y estamos practicando para el primero y para el segundo. Integrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo de esta clase no, profe. De esta clase no. Capaz Sí. le iba a preguntar si nos quiere tirar una ayudita para el parcial. Sí. Si estudian los 50 problemas, seguro que sacan más de 7. Bueno, profe. 7 o más de 7, seguro. No, pero sobre todo algún consejo, algo como que le tengamos que prestar foco al momento de estudiar. Ecuación de onda. Gracias, profe. Profe, El sábado, ¿a qué hora habíamos dicho? ¿16? ¿O de 18 a 20 era? 18 a 20. Sí. profe, yo tengo una consulta por la parte teórica, si es que va a tomar y cómo va a ser. Es muy parecida a la parte práctica, multiple choice, no sé cómo será el método. No, puede ser que lo desarrolle. Acuérdense que tienen que subir la hoja de cálculos en forma ordenada, con membrete, con nombre, todas las. O sea, cuando nosotros comenzamos el práctico, tenemos que armar la hoja y decir, poner nombre, apellido, la fecha de la evaluación, todo. Y ahí le podemos decir, bueno, a ver, desarrolle la ecuación de el campo magnético a partir del campo eléctrico, que sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. O sea, lo mismo desarrollo que hemos hecho nosotros, le podemos preguntar. Y lo tienen que saber después para el coloquio final. Lo tienen que saber también, o sea que es más o menos hacer el bosquejo de, no le vamos a pedir paso por paso, pero sí por lo menos de dónde nace, qué es lo que hago y a dónde llego.
Recuerden que la carpeta, los que no la entregaron todavía, tienen hoy, mañana y pasado para entregarla. La carpeta tiene que ser hecha a conciencia. No queremos que hagan una carpeta para nosotros. La carpeta es para ustedes. Ya la tenían que tener, o sea, tenemos 60 alumnos que ya presentaron la carpeta, entonces lo único que tienen que hacer ahora es tomar la carpeta, toman la carpeta y dicen, a ver, voy a practicar este ejercicio. ¿Cómo se hace? Ajá, perfecto. ¿Y este otro? Pero este está relacionado con el otro. Entonces, a ver, los relaciono. Y tenemos 6 días todavía, 7 días, para repasar. Ahora, los que no entregaron la carpeta y la tienen que hacer a las apuradas, háganla totalmente a conciencia para si surge alguna duda, nos consultan esas dudas. Esta es la primera evaluación. Esto nos va a marcar hacia el futuro. O sea, lo que nosotros queremos es llegar allá, al 15 de noviembre, que ustedes conozcan todos los temas que hemos visto, salgan con aprobación directa, y no es que se olviden, porque medio de enlace lo van a tener que, si ustedes van a seguir ingeniería electrónica, lo tienen que tener vivo en forma permanente. Porque ya sea o en una comunicación entre transmisor y receptor, o para medir algo, cómo funcionan los medidores de temperatura a distancia, cómo funciona el microondas, cómo funcionan todos los equipos que hemos visto nosotros. Emito una onda, veo lo que me devuelve, y en base a eso sé quién me la reflejó. ¿Sí? O sea, desde ese punto de vista es el que nosotros queremos instruirlos a ustedes para que puedan utilizar todas estas herramientas en su vida profesional. ¿Estamos? No es que están rindiendo para nosotros, están rindiendo para ustedes. Que ustedes sepan lo que estamos haciendo y que encuentren un mecanismo prolijo para hacer las cosas. Nos encontramos con que después no pueden hacer en forma ordenada una tabla, no pueden hacer en forma ordenada un cálculo. Imagínense ustedes que están colgados en una antena de 50 metros, entonces le tienen que dar los datos, tienen una lapicera y tienen que dar los datos, y dice, no, yo escribo mal, a ver, ¿por qué no me pasan una computadora para poder escribir? No, tenemos que hacerlo a mano, en forma ordenada, porque no siempre vamos a tener una computadora a mano. Entonces, esa práctica es la que nos va a dar prolijidad. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí hemos publicado los próximos turnos de revisación de carpetas. Saquen con tiempo porque cuando se acaben los turnos empezamos de atrás para adelante y bueno, y se acaba el tiempo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el sábado. Chao, entonces. profe, nos vemos. No, profe, gracias. Chao. Que anden muy bien. Hasta luego.